Dice el versículo 17: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y entonces, la palabra que yo encuentro es gracia. La palabra gracia es la que en todo este periodo de la historia de la iglesia se sobrepone a la ley. Pero no significa que la ley es mala. Pero ¿qué significa gracia? Por un lado. Por otro lado, hay una palabra que nosotros necesitamos todos los días considerar y aplicar. Y es la palabra arrepentimiento. Quizá ustedes habían considerado que arrepentimiento solamente se da una vez cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Pero no, yo creo que todos los días y aún en el día, durante todo el día, debemos considerar la necesidad de arrepentirnos. Por eso hoy quiero hablar de un tema que es el regalo del verdadero arrepentimiento. Yo creo que es un pasaje, lo baso en un pasaje de Jesús que dijo: si se arrepintiere, perdónale. ¿Cuántas veces nosotros le pedimos perdón a Dios? Y yo creo que pues todos los días. Pero ¿cuántas veces pedimos perdón sin saber qué es el verdadero arrepentimiento? Porque Jesús dijo: si se arrepintiere, perdónale. Necesitamos ser perdonados. Pero si nosotros no nos arrepentimos como Dios lo requiere, no habrá perdón. ¿Y cuántas veces hemos escuchado a las personas hablar a otro y decir: lo siento, discúlpame? O algunos dicen: perdóname. Pero la Biblia dice: si se arrepintiere, perdónale. Es cierto que si pedimos perdón, Dios nos perdona. Pero dice: si pedimos perdón porque nos hemos arrepentido. No es que la gente nos va a perdonar porque pedimos perdón. O sea, pide perdón, perdóname. El otro dice: no, yo no te perdono. Lo encuentro a veces con los estudiantes, una actitud así: perdónalo. Está haciendo su cabeza, pues te está diciendo que lo perdones. Dice: no, yo no lo voy a perdonar. Y yo le digo: pues perdónalo. Pero la persona no entiende qué significa pedir perdón. Porque pedir perdón es porque ha habido un arrepentimiento. Y arrepentimiento no significa sentir tristeza por el pecado o por lo que se ha hecho. No es solo eso. Es parte. Hay gente que llora. Me han contado historias de un hombre que se ha portado mal con su mujer y se arrodilla y llora y le dice: perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Y al otro día sigue haciendo lo mismo. Entonces no se perdonó, no fue un verdadero arrepentimiento. Y la otra persona dice: pues yo cómo voy a saber que lo voy a perdonar si no se ha arrepentido. Lo único que hace es llorar, dobla sus rodillas y dice: ya no lo vuelvo a hacer, ya no te vuelvo a engañar con otra, ya no regreso borracho, ya no te vuelvo a pegar, y está pidiendo: perdóname, perdóname, perdóname. Y la mujer dice: pues yo ya no sé qué hacer, si perdonarlo o no. La Biblia dice que hay un principio: si se arrepintiere, perdónale. Entonces nosotros, como necesitamos el perdón de Dios todos los días y todo el día en algunas ocasiones, yo creo, debemos saber qué significa entonces arrepentimiento. Bueno, y siguiendo las reglas de la hermenéutica, nosotros cuando hacemos una interpretación bíblica tenemos
una regla hermenéutica. Sobre todo usamos el método histórico-gramatical. Pero también hay un principio y es, necesitamos regresar al origen. ¿Cuándo se usa por primera vez la palabra arrepentimiento en la Biblia? Y esa cita, ese pasaje, nos dará el significado de cómo se está usando en la Biblia esa palabra. Entonces vamos a hablar hoy de dos conceptos, arrepentimiento y gracia. Porque el verdadero arrepentimiento tiene como regalo la gracia, el favor de Dios. Pero vamos a ver primero el arrepentimiento. Y yo encontré esa palabra en Génesis capítulo 3. Por primera vez se usa la palabra arrepentimiento. Génesis capítulo 3. Y dice el capítulo 3 de Génesis, versículo 17. Al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí está, en este último pasaje, versículo 19, el concepto de arrepentirse. Quiero decir, la palabra arrepentimiento o arrepentirse en el hebreo es teshuvah, teshuvah, T-E-S-H-U-V-A, teshuvah. Teshuvah significa regresar, significa ir hacia atrás, hacia el origen, significa volver al sitio de donde uno vino o salió, volver hacia algo. Y tiene relación con una palabra hebrea para arrepentimiento, que es metanoia. Y metanoia es cambiar de mente, cambiar de corazón. Y algunos lo traducen como volver en sí, volver nuestra forma de pensar. Si nosotros estábamos caminando hacia un sentido y nos arrepentimos, significa que damos media vuelta y entonces vamos a otro sentido o en otro sentido. La Biblia nos dice que Dios nos ha pedido siempre que nosotros ya no le demos la espalda. Y darle la espalda a Dios significa que nosotros caminamos alejándonos de Él y le estamos dando la espalda. Eso es así, es un hebraísmo. Me estás dando la espalda, me estás dando la espalda, es decir, estás caminando alejándote de mí. Y por eso Dios siempre está diciendo, ya no me des la espalda, vuélvete, date media vuelta. Vamos a ver ese concepto. Yo lo encuentro en Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo 14. Y dice el versículo 6. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor,
convertíos, cambien y volveos. Otra vez, ahí esa palabra hebrea es shuv, shuv. Teshuvá es arrepentimiento. Shuv es el verbo, es volver, es arrepentirse. Entonces, repito, teshuvá es un sustantivo, arrepentimiento. ¿Qué significa teshuvá? Significa regresar, regreso. Significa volver al origen, volver al sitio de donde uno vino, volver a casa. Y cuando Dios le dice a Adán, con el sudor de tu frente comerás. Espinos y cardos la tierra te producirá, por cuanto tú desobedeciste, dice. Polvo eres y volverás al polvo. Volver es teshuvá. Está diciendo, regresarás a lo que eres. Si eres polvo, vas a regresar a ser polvo. Entonces, si esa es la primera vez que se usa la palabra arrepentimiento en este contexto, entonces ya entendemos claro. Una persona que se arrepiente es aquella que regresa al estado original, que regresa de donde salió, que regresa de donde vino, al origen. Y nosotros, dice la Biblia, que en un sentido salimos de Dios. Él nos engendró por medio pues, de nuestros padres. Él nos dio vida. Y Él quiere que regresemos a casa, que regresemos a Él, que en lugar de estar caminando, alejándonos más y más y más y más de Dios, cuando un cristiano usa un lenguaje cristiano, dice, no te alejes de Dios. Pues está diciendo que está caminando cada día dándole la espalda a Dios, haciendo lo contrario a lo que Dios le pide. Y un cristiano que da vuelta es porque se ha arrepentido y entonces camina hacia Dios. Por eso dice, volveos a mí. Ustedes están caminando lejos, a su manera, haciendo su vida, sin tomarme en cuenta. Pues den media vuelta y vuélvanse a mí. Eso dice Ezequiel 14:6. Volveos de vuestros ídolos. Es decir, ya dejen eso. Aparten su rostro de todas vuestras abominaciones. Vamos a ver lo que dice Zacarías 1:3. También encontramos este pasaje donde hace mención acerca del arrepentimiento. Zacarías 1:3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vuélvanse a mí. En otras palabras, lo que está diciendo es, arrepiéntanse. Y arrepentirse entonces, ¿qué significa? Volver a casa, regresar al origen, volver de donde vinimos, regresar. Ahora, en el griego dice lo mismo. Vamos a ver lo que dice San Mateo. Jesús usó esa misma palabra para hablarle a su pueblo. Capítulo 4, versículo 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Ahora en el griego es metanoia. Cambia tu forma de pensar, cambia tu corazón. Cambio de corazón, cambio de mente. Es como decir cambio de rumbo. Cambia. La Biblia nos dice en Apocalipsis que en los últimos tiempos aumentaría el calor. Habría catástrofes naturales.
Esta semana pasada escuchamos de Myanmar, un país, antes era Birmania, ahora es Myanmar. Tailandia está cerca. Miles y miles de personas han muerto. Hace mucha calor. Este año están diciendo que hace o registrarán más altas temperaturas que nunca antes. Cada año dicen eso. Este año hizo más calor que el año pasado. Cada año. Están hablando que en nuestro país viene una grande sequía. Esto que está pasando, terremotos, escasez de agua, sequías, incendios, inundaciones, enfermedades. Una persona en Cristo me decía, pastor, explíqueme, yo no entiendo. ¿Por qué el cáncer? ¿Por qué cada vez más incidencia de cáncer? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Y esto nos debiera llevar a Teshuvá. Esto nos debiera llevar a metanoia, a hacer cambios, no solo a hablar, sino a hacer. Y por eso cuando el profeta Zacarías está hablando, está diciendo, volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a ustedes. Y leímos de Ezequiel, dejen la idolatría, dejen sus abominaciones, dejen la hechicería, dejen la inmoralidad y vuélvanse a mí. Pero la gente no quiere, porque no ha entendido que arrepentirse no es llorar, no es sentir pesar, no es hablar o darse golpes de pecho y decir, perdóname Dios. Arrepentirse es cambiar de rumbo, cambiar y no darle ya la espalda a Dios. Vamos a ver, entonces Jesús está diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo encuentro otra palabra en Marcos capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepiéntanse. Esa es la palabra. Yo creo que Teshuvá, creo que es una de las palabras que se deben proclamar en todo el mundo, por todas las naciones. La Biblia nos dice de Jonás que Dios lo envió a Nínive y estuvo predicando 3 días. Y estuvo no solo 3 días, sino la Biblia dice que estuvo 40 días, ¿no? Pero 3 días le tardaba cruzar la ciudad. 3 días. En una ciudad grande. Si tan solo había 100,000 niños que no conocían su mano izquierda ni su derecha. Eran bebés. 100,000. Imagínense cuántos habitantes habría. Más de 1,000,000. Entonces tardaba 3 días caminando, gritando, arrepentíos, porque viene destrucción. Arrepiéntanse. Vamos a ver lo que dice Jonás. Y la Biblia nos dice que el mensaje de los profetas, el mensaje que Jesús dio inaugurando su ministerio en la tierra fue arrepiéntanse. 3 del capítulo 3. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esta noticia fue impactante. Dentro de 40 días Nínive será destruida. La Biblia dice que como en los días de Lot, en los días de Jonás, de Noé, pero la señal de Jonás. Y la señal de Jonás es
una prueba para una nación gentil. 40 días es el año de la prueba, es un tiempo de prueba. Y yo creo, hermanos, que estamos en prueba aquí en la tierra. La gente necesita escuchar, arrepiéntanse. ¿Pero qué es arrepentíos? ¿Qué es arrepentirse? Teshuvá, ¿qué es? Ya no le estés dando la espalda a Dios. Voltea y camina hacia Dios. Busca a Dios. Hay un pasaje en Daniel que dice que Daniel buscó a Dios en oración. Entonces, buscar a Dios significa que usted no ve físicamente a Dios, pero donde está, se postra y comienza a clamarle a Él. Eso es buscar a Dios. Buscar a Dios y su poder. Buscar a Dios y su gracia. Buscar a Dios y su perdón. Buscar a Dios y su misericordia. Vuelve a Él. Vuelve a Él. Estamos nosotros como seres humanos distraídos. Es como alguien que está hablando con una persona. Usted está hablando con alguien y de repente hay ruido, hay una situación que está distrayendo y esa persona voltea para escuchar, para ver lo que está pasando. Y Dios dice, no me des la espalda. Mírame, búscame. Lo que está distrayéndote no te va a ayudar. Yo soy Dios. Buscadme y viviréis. Dios está pidiendo que nosotros nos arrepintamos todos los días. Todos los días. ¿En qué cosas nosotros estamos dándole la espalda a Dios? ¿En qué cosas nosotros estamos caminando en sentido contrario a lo que Él ha dicho que se haga? Eso es estar dando la espalda. Es si Dios dice, vamos por acá, y la otra persona dice, no, yo voy en sentido contrario. Eso es llevarle la contraria a Dios. El apóstol Pablo lo dijo muy bien. Antes, los que no conocíamos a Dios y no nos habíamos arrepentido, éramos enemigos de Dios. Hacíamos por naturaleza lo que otras personas, contrario a la voluntad de Dios. Entonces, Jonás, al predicar, estaba diciendo, arrepiéntanse, teshuvá, regresen. Ahora vamos a ver lo que dice Hechos, también el capítulo 3, versículo 19. Es un mensaje, Jesús lo dio, los discípulos también. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos, teshuvá, regresen al origen. Polvo eres y volverás al polvo. Dios te ama, te has alejado de Él, regresa a Dios. Vuelve a Dios, vuelve a casa, regresa a casa. Me gusta lo que dice Hechos 15. Yo creo que esta parábola ilustra muy bien el concepto de arrepentimiento. Versículo 11, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba
llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta parábola es una hermosa historia que habla acerca del arrepentimiento. Hay un proceso del arrepentimiento y tiene que haber convicción. Darse cuenta en la condición en la que la gente vive. Hay una historia que yo la he contado muchas veces. Eran dos amigos. Voy a arreglar la historia ya a mi manera. Eran dos compadres. Uno de ellos visitó a su amigo, el compadre, y este último lo recibió en el patio de su casa, bajo la sombra de un árbol. Y estaban sentados platicando, tomando un refresco. Y en la plática, el compadre que estaba de visita se estaba distrayendo al ver que el perro del compadre estaba ahí echado junto a ellos, pero se estaba quejando. Y pues de repente, al escuchar el gemido del perro, este visitante se distraía. Y hasta que ya no aguantó más y le dijo a su compadre: oye, amigo, yo ya veo que tiene rato que tu perro se queja. Yo soy de la idea de que lo atiendas, porque pues no se vale que tú tengas un perro así que se esté quejando. Ha de estar enfermo, hay que hacer algo. Y el compadre le respondió: ¿sabes qué, amigo? Este perro está echado encima de un clavito, ahí está debajo de él. Pero le duele tanto para quejarse, pero no para quitarse.
vamos a seguir platicando, porque pues vamos a perder aquí el tiempo. Hay mucha gente que viene y pide oración, y en ese momento le duele tanto. Ayúdenme. ¿Dónde están ustedes? La iglesia, ayúdenme. No hay cambio. Llora, en un momento se llena de emoción, comienza a acercarse. Ahora sí quiero leer la Biblia. Ahora sí quiero buscar a Dios. Pero no ha hecho cambios. Solo son emociones. Siente tanto para gritar, para clamar, para llorar, pero no hace cambios. Cuando tenemos necesidades económicas, necesidades de salud, una necesidad familiar, conyugal, son oportunidades que Dios permite que tengamos, circunstancias que pasamos para que volvamos en sí. Este hombre estaba dándole de comer a los cerdos algarrobas. Y allá pensando, él volvió en sí. Le llegó la convicción, ¿qué hago yo aquí? Cuando mi padre tiene tanto dinero, tiene tantos terrenos, tanta comida, ¿qué hago yo aquí, un miserable? Y él hizo planes y dijo, me voy a levantar y voy a ir, voy a Teshuvá, voy a hacer cambios, voy a regresar a mi casa de donde yo salí. Pero no solo hubo una convicción del Espíritu, no solamente hubo una decisión de regresar, sino que hubo un plan de restitución. Yo le voy a decir que he pecado contra Dios, contra el cielo, y he pecado contra Él. Que yo ya no soy digno de ser llamado su hijo y que para que yo pague las consecuencias, ahora seré uno más de sus jornaleros. Merezco, aunque sea que me dé de comer, pero merezco esto. Es restitución. La Biblia nos habla que el principio de Jesús para un verdadero arrepentimiento está incluido la restitución, está incluida. Porque si alguien se arrepiente, recuerdo de un matrimonio que pues batallaban mucho en su relación conyugal. Habían destruido sus matrimonios cada quien por separado y esa unión era segunda para ellos. Y el problema grave en ese matrimonio era los recuerdos de sus vidas pasadas. Y uno de esos era, la esposa estaba enojada porque él tenía que mandar dinero a la otra mujer y sobre todo para que le entregara dinero a una hija que él tenía con la otra mujer. Y esta mujer, enojadísima, decía, ¿por qué te llevas el dinero allá? Aquí mi hijo necesita. ¿Por qué te lo llevas allá? Pues finalmente, pues este hombre dice, yo no quiero tener problemas con mi segunda mujer. Si ya destruí un matrimonio, ya no quiero tener problemas. Y por lo tanto, ya no siguió apoyando a la otra hija. Cuando vinieron a Cristo y comencé a discipularles y a darles consejería familiar, tocamos esa llaga. ¿Y cómo pegó el grito a la mujer? Y yo le pregunté y le dije, ¿usted sabía que su marido ya tenía otra mujer? ¿Había tenido otra mujer? Sí. ¿Usted sabía que ya tenía otra hija con la otra mujer? Sí. Eso está claro. Discúlpeme y lo siento mucho, pero usted se va a aguantar y él tiene que restituir.
Hoy en día hay matrimonios de segundas nupcias, de terceras nupcias o en unión libre que tienen hijos en otros matrimonios destruidos y nunca han restituido. Y quieren ser pastores, misioneros, ministros, pero nunca han arreglado su vida pasada. Eso no es un verdadero arrepentimiento. Alguien se entregó a Cristo, pero debe, porque hace 20 años le quedó a deber a alguien de un predio, de una casa, de una bicicleta, de dinero, y no ha pagado. Y viene a Cristo y dice: oh, gloria a Dios, me siento feliz porque Cristo me perdonó. ¿De qué? Si no te has arrepentido. Porque el arrepentimiento verdadero, como vimos aquí del hijo pródigo, incluye la restitución. Voy a darme cuenta de en qué condición estoy. Voy a regresar a casa, pero voy a restituir. Si tenemos deudas y no las hemos pagado y pensamos que porque ya entregamos nuestra vida a Cristo, Él nos perdonó de eso, no. Tenemos que restituir. Pero ahora quiero avanzar con la palabra gracia. La palabra gracia, siguiendo las reglas de la hermenéutica, vamos a ver en qué pasaje de la Biblia se menciona por primera vez. Y yo la encontré en Génesis capítulo 6. Versículo 8. Y dice así: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Halló gracia de Dios. ¿Qué significa gracia? Bueno, esa palabra en hebreo es gen. Es como si fuera en inglés gen, gallina. H-E-N. Ya vimos teshuvá, arrepentimiento. Gen, gracia. Y comencé a buscar qué es gen en hebreo. Gen significa belleza. Por eso dice, está agraciada. Dice que Esther estaba llena de gracia, bella, hermosa, belleza. Pero también gracia significa favor. Pero también gracia significa inclinarse. Pero también gracia, me pareció muy interesante, que significa agradar. Yo hallé gracia, es decir, agradé a Dios, hallé gracia, agradé a Dios. Y por último, la palabra campamento. Caray. ¿Qué significa gen? Gracia. ¿Y qué significa, en qué acepciones se usa? Belleza, favor, inclinarse, agradar, campamento. Y yo entendí. Lo voy a relacionar con la parábola del hijo pródigo. Vuelve al campamento, vuelve a casa. El hijo pródigo estaba perdido, sufriendo por sus errores. Y su padre todos los días estaba esperándole. Un día lo vio y corrió hacia él y lo trajo a casa. La gracia es tan grande, hermanos, que no da lugar a la condenación. Dios dice que Él trajo la gracia por medio de Cristo. Entonces, una de las cosas que tenemos nosotros los seres humanos es tener miedo a ser condenados, a ser señalados, a ser criticados, a ser despreciados, a ser discriminados, a ser rechazados por lo que hicimos. Pero la Biblia dice que Él
nos muestra su gracia. Se inclina y todavía nos dice, ven a casa. ¿Y qué pasó con este hijo pródigo? La Biblia dice que lo vistió y le puso un anillo y le puso calzado y mató un becerro y le dio de comer a toda la gente porque estaba feliz. Y eso hizo Dios. Nos vistió de una nueva vida, que es la vida de Cristo en nosotros. Nos dio un anillo, que es el Espíritu Santo. ¿Sabe qué más hizo? Mató el becerro. Es Jesús, como el Cordero de Dios que fue muerto para que nosotros fuésemos salvos. Hoy, amados, el verdadero arrepentimiento tiene un regalo y es la gracia. ¿Cuántos han sido beneficiados por la gracia? La gracia de Dios es abundante. Vamos a orar a Dios y vamos a decirle, sigue mostrando tu gracia. Sigue mostrándome tu gracia. Yo quiero ser agradado por ti. Y fíjese que Él no nos acepta, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8, 9, versículos 8, 9 y 10. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, eso dice Romanos 5. Pero dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, porque es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Es por gracia. Usted no tiene que hacer más que en fe regresar a la casa del Padre. Regresar al origen. Regresar a la comunión con Dios. Si alguien perdió esa comunión con Dios, regrese a casa. Y si alguien está alejado, regrese a los pies de Cristo Jesús. Amado Padre, estamos aquí delante de tu presencia.